Todos los días un ser querido cumpleaños. Y es imposible saber qué regalo desea esa persona. Por eso no cometas el error de tratar de adivinar. Regala lo que todos quieren. Dales la libertad de escoger sus propios regalos con Vanilla Gift Card. Es el regalo perfecto. Ponle el poder en sus manos con Vanilla Gift Card para todos los cumpleaños. Estamos en Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. En breve, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Síguenos en todas nuestras plataformas: YouTube, Instagram, Facebook, X, Spotify, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, 70 años, sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Apoya el periodismo independiente. Puedes donar en nuestra página de internet bonitaradio.net o periodismosiglo21.com a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puedes visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Seguimos aquí. Buenos días, soy Carmen Enita Acevedo y estamos a las 8:05 de la mañana en Noticias con Café por aquí, por Bonita Radio. Esta mañana vamos a hablar del Departamento de Justicia de Puerto Rico bajo las administraciones del Partido Nuevo Progresista. Vamos a ir al perfil de quienes han sido los últimos 3 secretarias. Una convicta por corrupción, Wanda Vázquez Garcet, más tarde indultada por el presidente Donald Trump. Un ex analista de los medios tradicionales allegado al Partido Nuevo Progresista, Domingo Emanueli. Y Lourdes Gómez, una ex jueza del Tribunal de Ponce, vitoreada así por el Partido Nuevo Progresista cuando la nombró Wanda Vázquez Garcet a ser jueza. ¿Quiénes se disputan hoy ser los sastres jurídicos más grandes que ha tenido el Departamento de Justicia? Vamos a hablar de eso con el contenido de una investigación en el Departamento de Justicia que no prosperó y que tiene serias dudas de quién la realizó, porque no se dice quién en la División de Integridad Pública trajo información de que no había delito por parte de Susan Roy Fuertes, hoy secretaria del Departamento de la Familia, cuando le dio a un amigo suyo, a una persona bien allegada a ella por los últimos 20 años, la contratación a través de un verdadero contratista del Departamento de Salud cuando dirigía el departamento, la División de Servicios al Adulto con Discapacidad Funcional en el Departamento de Salud. Y esa vinculación de la contratación a Wilfredo Benítez y su socio Jesús Nadal es lo que tiene hoy a Susan Roy Fuentes temblando en la silla del Departamento de la Familia. Pero hay un allegado y una persona que la protege en la fortaleza y se llama Francisco Domenech. Y vamos a hablar por qué. Vamos a traer la información de por qué Francisco Domenech es parte también de este nuevo escándalo para la administración de Jennifer González Colón, que propone que puede ser la próxima en salir de la silla del gabinete constitucional por escándalos que hoy la gobernadora dice que son sombras nada más. Vamos a todo eso, vamos también a hablar del 1 de mayo, de lo que es importante destacar que está ocurriendo en Puerto Rico como en otros países del mundo, y es la posición en que han dejado de descaro en términos de la ejecución del Estado
de no proteger a los jubilados y pensionados, sobre todo el gobierno de Puerto Rico. Y parece que van a marchar el próximo 1 de mayo. Lo que advierte Tomás Rivera Schatz puede ser cárcel para el secretario del Departamento de Hacienda en términos de entrar en desacato, porque no quiere entregar la información que ya el tribunal le ha dicho en 2 instancias, el último, el tribunal apelativo, que tiene que entregarle al Senado de Puerto Rico. A ustedes, gracias por sus aportaciones, gracias Tito Crespo, gracias Irving Maldonado, y recuerden que siempre que estemos en vivo lo pueden hacer por aquí a través de este chat. Tengo una investigación ya corriendo, ya a punto de terminar su redacción, pero ayer me surgió una pregunta importante a un funcionario público y me contestó ayer y espero que mañana me conteste con documentos importantes, porque vamos a hablar precisamente de lo que está pasando en Puerto Rico a través de la costa y de lo que ya son proyectos que tienen inicio en OCPE, en la Oficina de Gerencia de Permisos. Gracias por estar. Vamos a ustedes. Domingo Delgado está por ahí. Irving Maldonado, Nereida Ramos, Reidy Ramírez desde Michigan. La diáspora que no nos falla. Los días, mi amiga Tata desde Winter Garden, Florida. Vivian López Pérez, Julia Rodríguez, Bodrogo. Está por ahí Edgar Núñez, está Ivonne Padua, Rita Guzmán, Maribel Medina, Humacao en la casa. Saludos, amiga. Carolyn Miranda, Lilian Ferrer desde Chicago. Meribé Martínez, Edith Carrasquillo, Miguel Lozada, Ilka Hernández, Sandra Infanzón, hace días que no te veía, Miguel Rivera, J. Jiménez, Ariel Cartagena, Luis Franco, Efraín Borrero y Grajales desde Bayamón. Buenos días, querida. Maritza Figueroa también está por ahí, Madeline Rivera también de esa área del norte de Puerto Rico, Bayamón, Edgar García, Mick Berni, María Busol, Lizeth de León, Alicea, Ismael Rosario, Ed Méndez, Nelson Guzmán, Luz Colman desde Chicago, María Colón Sánchez desde el centro del Gigante Dormido, María Crechoni, Aixes Camilo, Chacadaus, Tío Gaby, tú eres nuevo, no te había visto. Toda esa gente nueva, bienvenida siempre a Bonita Radio. Llegaron donde tienen que estar. Adalberto Ramos, también Edgar García está por ahí, J. Jiménez, Olga Inés, Elizabeth Linares y también está por ahí Pilar y Fermín. Bueno, vamos a la información que tiene que ver con el 1 de mayo y lo quiero destacar porque me parece que también nosotros tenemos que entender que estos no son problemas exclusivos de Puerto Rico y las imágenes hablan por sí solas. Esta es una imagen de cómo se ha tirado a la calle ese gran grupo de jubilados que hay en Puerto Rico, sobre todo del gobierno de Puerto Rico. Recordemos que el gobierno de Puerto Rico se constituye en el primer patrono de nuestra población, un país pequeño, con un gobierno no solamente grande, un gobierno importante desde el punto de vista de lo que debe proponer un Estado para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, antes de que se creyera que la empresa privada y el proyecto neoliberal para seguir enriqueciendo a los que son más ricos podía sustituir al patrono gubernamental. El problema es que el interés del patrono gubernamental siempre será, se supone, sabemos que hace unos 30, 40 años en Puerto Rico estamos en precario con ese concepto, pero el concepto de el gobierno como el gran patrono para satisfacer las necesidades del país, se supone que piense precisamente en esas necesidades, en el desarrollo económico, en el futuro de la población y no en el bolsillo de cada uno. Sabemos que lo invertido que ha estado esa línea para atraer a personas que piensan, sobre todo desde el Partido Nuevo Progresista, los hay también y bastante aumentando, en el caso del Partido Popular, quienes han sido gobierno también en Puerto Rico, piensan que no, que deben enriquecerse ellos, después el partido y después las necesidades del país. Esos son los que alegan que lo que hizo Petro en Colombia no se hace desde visiones socialistas y visiones precisamente del Estado paternalista. Pero la realidad le está dando en la cara. Hay un escrito que acabo de consumir esta mañana de aparentemente un profesor universitario que habla de lo que ha crecido la ideología independentista o por lo menos progresista en Puerto Rico en los últimos años.
Y yo creo que es importante, lo voy a traer con alguna discusión que podamos tener más amplia, porque es importante establecer por qué la Universidad de Puerto Rico, como conjunto de producción de conocimiento e investigación, no está hablando más de ese asunto. Yo soy de las que sostengo por experiencia personal que la Universidad de Puerto Rico, que defendemos y vamos a defender hasta el final, independientemente de lo que sabemos, son críticas importantes que hay que hacerle al interior de la universidad y de sus estructuras, independientemente del gobierno, de las comunidades universitarias. Se convirtió en un momento dado en un foco de zona cómoda para sus ejecutores. Y esa zona cómoda tiene mucho que ver con que usted envejece en un lugar donde nunca ha tenido mayores problemas para recibir su salario. Eso ya no es así en la universidad. Incluso no puede ser, es posible que no sea así, o por lo menos esté bastante amenazado los recursos de las pensiones de los pensionados y jubilados de la Universidad de Puerto Rico. Y esa zona cómoda se vivió de los portones hacia adentro de la universidad y desarrolla personalidades como, por ejemplo, que en la Universidad de Puerto Rico nadie quiere ser enemigo de nadie, porque suponen que la crítica, la distancia, el pensamiento crítico pero más identificado con de los portones hacia afuera, los saca de esa zona en que todo el mundo va a una reunión a escucharse y nadie escucha lo que realmente está ocurriendo en el país. Se oye bien sencillo, pero es mucho más complejo. Y yo creo que esa zona cómoda colocó a muchos elementos de la Universidad de Puerto Rico en esa no indagar sobre lo que realmente está ocurriendo en el país y que él puede proponer un cambio, porque la zona cómoda precisamente te conecta y te sitúa y te sienta en un lugar donde no te quieres mover porque tienes miedo al cambio. Yo lamento decir que eso también es producto en la Universidad de Puerto Rico de esas posiciones cómodas, como están afuera en tantas otras profesiones o en tantos otros lugares. Y yo creo que hay una discusión ahí que hay que tener, y es precisamente lo que este profesor trae. ¿Por qué no se está investigando más sobre eso y decir, en efecto, Puerto Rico se está moviendo porque la necesidad ha llevado al país a moverse? Cuando usted está en una zona cómoda, no siente la necesidad de moverse. Y por ahí viene el miedo, que viene quizás con los años. Hay gente que se vuelve mucho más conservadora cuando cumple 50 años o más. Así que yo creo que por ahí hay una discusión y me parece que en el contexto del 1 de mayo hay que traerla. Porque tenemos que estar hablando por qué a esta gente no se le ha dado mucho más apoyo, cuando esto no ocurre solamente en Puerto Rico. Ahí están los jubilados de Argentina, por otras razones, pero bastante parecidas a las de Puerto Rico en términos de ese proyecto neoliberal que se ha querido traer como la panacea de lo que deben ser las sociedades del futuro en nuestros países latinoamericanos. Y no solamente aquí, Argentina, Colombia, sobre todo Argentina, que hay un nivel de distancia entre la gente que tiene y la que no tiene, sobre todo en estos jubilados. Y me parece que lo que va a ocurrir el 1 de mayo, si se conjugan todas esas fuerzas, es importante porque nosotros le debemos a nuestros jubilados esa voluntad hacia afuera. Se llame como se llame, profesor universitario, bombero, lo que sea. Los jubilados que construyeron este país en un momento dado, que ahora deberían estar disfrutando de esas jubilaciones y sabemos que no lo pueden hacer por lo precario. Ahí están los maestros, ahí están los policías. Yo creo que se merecen que nosotros les demos el apoyo, aunque sea una vez al año el 1 de mayo. Y decir que lo que ha ocurrido en este país es que precisamente los han dejado en la inopia. Y la responsabilidad es del Estado. Independientemente, volvemos de las críticas que podamos tener en los diferentes escenarios donde hay, obviamente, otra gente que no es el Estado constituida,
que también participan de haber colocado a los jubilados en la zona precaria en que están hoy. Cuando yo escucho y leo lo que está ocurriendo en Argentina con relación a que no pueden llegar al último día para pagar medicamentos, para pagar comida. En Puerto Rico hay de esa gente. En Puerto Rico hay personas y hay maestros que cobran $600, $700 de pensión mensual. Eso es básicamente lo que pagan de medicamentos. Así es que me parece que es importante. Vamos al tema de Tomás Rivera Schatz y el secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja. Yo creo que lo que le dice Tomás Rivera Schatz a Ángel Pantoja puede estar dentro de poco puesto en sitio en términos de exigirle a los tribunales que decidan si en efecto está en curso en desacato el secretario del departamento con relación a los documentos que se le pidió en el Senado que tienen que ver con las informativas de los contratos de gobierno que pueda tener Antonio Sagardía, ex secretario del Departamento de Justicia. Fíjense que ahorita vamos a hablar de los ex secretarios del Departamento de Justicia. Antonio Sagardía es ese secretario del Departamento de Justicia que lo menos que ocurrió cuando fue secretario en la administración Luis Fortuño fue que lo acusaron de ponerse debajo del sobaco $25,000 en efectivo en un restaurante del condado como pago de un cliente con relación a algo que había hecho como secretario. Eso nunca se investigó y hoy tenemos a Antonio Sagardía no solamente como analista de los medios tradicionales desde el Partido Nuevo Progresista, sino también como contratista con la chequera del pueblo de Puerto Rico. No la he terminado de leer, pero ayer el economista Caraballo Cueto tuvo una excelente columna llamando, como solemos llamar acá, los verdaderos cuponeros del pueblo de Puerto Rico, a los cabilderos y a los contratistas del gobierno, Antonio Sagardía incluido. Así es que Tomás Rivera Schatz dijo en una carta al secretario del Departamento de Hacienda, Ángel Pantoja, tanto el foro primario como el apelativo le han ordenado la entrega de la información solicitada mediante la petición 2636. Los pronunciamientos del tribunal han sido categóricos. El amplio poder de investigación que posee la Asamblea Legislativa, la legitimidad de la investigación en cuestión y la ausencia de confidencialidad o derecho a la intimidad que impida la entrega de los documentos requeridos. A pesar de que el término perentorio de 48 horas concedido por el tribunal expiró, el departamento que usted dirige ha incumplido la orden judicial y no ha entregado la información solicitada. Por lo que se le concede un plazo final e improrrogable de 24 horas para que cumpla con la orden, según confirmada por el Tribunal de Apelaciones, y proceda con la entrega inmediata de la información requerida. Entonces, lo más interesante es que la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez, quien se disputa en este momento el premio Desastre Jurídico de la década con Domingo Emanueli, dice que todavía están pensando si van a apelar, a reconsiderar de la determinación del Tribunal de Apelaciones, que yo me imagino que bajará, no al lugar. Y entonces se cuestiona, primero, que me parece interesante que la vida le juegue a Tomás Rivera Schatz esa jugada que boomerang, que no parece que no esperaba, de que en este momento Tomás Rivera Schatz se juega lo que él precisamente provocó con las enmiendas a la ley de transparencia. No es que le aplique en este caso, pero fíjense que es exactamente lo que él quiere hacer con el país. No darle información pública.
Eso le está haciendo el Ejecutivo al Legislativo del Partido Nuevo Progresista. Y Tomás Rivera Schatz, eso fue exactamente lo que hizo con las enmiendas a la ley de transparencia. Hacerse lo más difícil. Más difícil a usted y a nosotros los periodistas. A todos los ciudadanos que por derecho constitucional tenemos libertad de acceder a la información que el Estado domina. Pero ¿qué quiere hacer Tomás o qué quiso hacer y lo logró Tomás Rivera Schatz? Ponernos las trabas para que no podamos conseguir la información. Y yo quiero que sepan que ya en el Departamento de Estado están limitando la información que usted puede acceder o podía acceder antes con relación a las corporaciones. Aquello que era importante cuando usted buscaba información de una corporación para decidir si en efecto le estaban mintiendo con relación a si participaba o no participaba de la corporación. Como me pasó a mí literalmente con Carlos Mellado cuando me negó que él era parte de una organización y una corporación de aviones a la Isla Nena y le daba contratos a esa corporación como ambulancias de emergencia, a ambulancias aéreas. Yo pude acceder a la información porque podía entrar a todo lo que había decidido esa corporación y que se supone que sea público y usted lo radique en el Departamento de Estado. Ahora no se puede. Para que vean cómo el Partido Nuevo Progresista en 3 administraciones ha seguido cerrando el cerco para que usted no se entere. Importante. Y en ese momentum está Tomás Rivera Schatz con Ángel Pantoja. Ángel Pantoja le dijo, pues no te la voy a entregar. Hay algo bien importante en todo esto y es que el Departamento de Justicia ha mantenido esa secretividad en las 3 administraciones, Ricardo Rosselló Nevares, Wanda Vázquez Garcet, Pedro Pierluisi y Jennifer González Colón. Y lo hace sobre todo porque yo creo que el Departamento de Justicia, como ha operado bajo la administración del Partido Nuevo Progresista, es que allí no se nombra a nadie que no sea PNP y sea un fiel y leal correligionario que no va, por ejemplo, a filtrar información. Entonces piensan que de ahí no sale nada, que yo creo que lo más importante, por lo menos para mí como investigadora y periodista, es tener información documental porque obviamente usted va apoyado con un documento y eso le da no solamente standing y credibilidad, sino amarra lo suficiente lo que usted trae como información y la denuncia. Entonces piensan que eso nunca va a pasar. Yo lamento decirle a Tomás Rivera Schatz, a los dirigentes de este país en este momento del Partido Nuevo Progresista, mientras más ustedes han querido oprimir esa posibilidad, más la gente sale y se protege y le da información a los periodistas. Porque es que no hay manera de que este país siga viviendo el nivel de opresión que vive con una calidad de vida deteriorada de principio a fin y ustedes sigan hartándose de dinero a través de los cuponeros, los cabilderos y los que le dan los chavitos y donativos a los políticos para ganar cada 4 años. Yo creo que esa presión es lo suficientemente grande como para que la gente diga, ¿sabes qué? Eso está mal puesto, taquiti, lo cojo y se lo entrego a la periodista. Créanme, a mí, yo no me tengo que mover en muchas ocasiones. No me tengo que mover. La información se encuentra. Hay que buscar bien. Sobre todo, como siempre le digo a los nuevos periodistas, hay que saber dónde buscar y ser lo suficientemente ágiles para mantener fuentes de información, que es lo más difícil de este trabajo. Lograr la confianza de la gente para obtener la información. Así que ese Departamento de Justicia que existe hoy bajo Lourdes Gómez siempre niega la información. Y yo creo que hay un problema adicional y ahora hay un caso que el Tribunal Supremo acaba de decidir que no va a coger un cerciorari porque Justicia pretende insistir en no darle a la American Civil Liberties Union, la ACLU,
la información que está pidiendo sobre la alegada citación que le entregó el Departamento de ICE, Departamento de Seguridad de Estados Unidos, para que el Departamento de Transportación y Obras Públicas y Edwin González Montalvo le entregara sin ningún problema, como buen chota, las licencias de los inmigrantes en Puerto Rico para irlos a buscar y a cazar, como quiso hacer Rebeca González y como hizo de facto la mejor amiga de Trump en Puerto Rico, Rebeca González, la directora de ICE. Y el Tribunal Supremo le acaba de decir: aténgase, entregue. Eso es un documento público, se lo tiene que entregar a la ACLU. Y eso es importante, y aquí vamos a empezar entonces a revelar lo que vamos a traer del caso de Susan Roy Fuertes. Porque yo creo que el Departamento de Justicia tiene un problema serio con la información que ha ventilado. Y es que no se puede creer que haya un fiscal, una fiscal, porque ellos alegan que es una mujer. ¿Por qué será que siempre quieren decir que son las mujeres las que chanchullan y chapucean? Yo sé que Lourdes Gómez es mujer, pero búsquese otra víctima. Que supuestamente esa fiscal fue la que determinó en un informe del 30 de octubre del 25 que no había causa en la prueba presentada y traída del Departamento de Salud contra Susan Roy Fuertes por lo que había hecho en efecto y que surge de esa prueba documental, porque la alegada fiscal que investigó nunca entrevistó a nadie, sobre todo al que acusa. Y eso es importante porque a mí me parece que tanto como en el Tribunal Supremo, en el caso del DTOP, como lo que vamos a ver en la prueba del caso de Susan Roy, hay serias dudas de que haya existido en efecto una investigación que determinara eso que ahora dice Lourdes Gómez que determinó una fiscal cuando vio la prueba. De que no habían delitos posibles en la conducta de Susan Roy Fuertes. Yo tengo serias dudas de que en efecto se haya llevado a cabo una investigación, porque ustedes saben lo que pasa con esta línea del Departamento de Justicia, que este informe, quien lo entrega ayer, es Lourdes Gómez. Y cuando ella hace esta entrega a la petición de información del Senado, no solamente firma la carta, conduce, que lleva a la información. No. El problema es que también firma el informe con fecha a mano del 30 de octubre del 2025. Yo vuelvo y repito, a mí me parece que aquí hay un problema serio de credibilidad del Departamento de Justicia. Que yo no estoy tan segura que exista la citación. Es más, yo puedo decir que no existe la citación de ICE en el caso del DTOP y no hubo investigación en el caso de Susan Roy. Y vamos allá. Vamos a empezar con lo que yo creo, y ayer lo traje súper claro. Sobre todo cuestionando cómo es posible que los fotutos de Tomás Rivera Chats en los medios de comunicación tradicionales no hayan traído a quien fue secretario del Departamento de Justicia bajo la administración Pierluisi, Domingo Emanueli. Porque si algo queda claro desde que se está hablando del caso Susan Roy Fuertes, que surgió en el 2022, que Susan Roy Fuertes era la directora de esa unidad de servicios a los adultos con discapacidad funcional en el Departamento de Salud, que estaba allí por destaque, que Carlos Mellado la separó cuando vino una investigación con documentos, porque así trajo una declaración jurada la persona que la acusa, que en este caso es Eliud Colón,
el dueño del hogar, don Luis, que lo hace porque lo sientan en una reunión en el 2021, en 2022 en el 21, perdón, y le dicen: te vamos a dar $60,000 al mes para que cuides a fulano, un hombre en aquel momento de 43 años, agresor sexual, que tenía serios problemas de conducta, de violencia, y te vamos a dar $60,000, pero de esos 60,000, que es buen dinero, se lo dijeron como en 3 ocasiones, tú le vas a pagar a fulano, que es el amigo de Susan Roy Fuertes, Wilfredo Benítez, a través de una corporación que tiene con un amigo que se conoce como OneSource. Y que Wilfredo Benítez es la persona que estuvo en esa reunión y la que supuestamente iba a traer de esa corporación los cuidadores para esta persona. Le iban a dar $28,000, $29,000, un poco más o menos, a don Eliud, y los otros a esta corporación. Cuando todo eso se dio en el Departamento de Justicia, nosotros hoy sabemos que Domingo Emanueli recibió un referido de Carlos Mellado en marzo del 2022. Y nunca dijo nada públicamente ni investigaron. Nunca. Domingo Emanueli es el primer chanchullero del caso de Susan Roy Fuertes. Domingo Emanueli es el primero que le tira la toalla a Susan Roy Fuertes. Importante. ¿Por qué? Porque no olvidemos que cuando hablamos de lo que en efecto se hace mal en una corporación, desde el servicio público, se supone que los referidos al Departamento de Justicia, en una administración que juró que iba a ser pura y casta y que no iban a haber más secretarios de agencia acusados por corrupción, hizo todo lo contrario Domingo Emanueli. Domingo Emanueli, ese abogado de 40 años, que se jacta de ser un abogado, hoy ya casi tiene 50 años en la profesión, que hizo mucho dinero como abogado en la práctica privada, que se sentaba a hablar de corrupción y anticorrupción como analista de los medios tradicionales. Se sentó en la investigación de Susan Roy Fuertes. Como dicen en country, fondillo tiene para sentarse sobre ella. No tenía, se supone, no tenía la capacidad legal para hacerlo. Todo lo contrario, incumplió con su responsabilidad y función pública. Pero nadie en los medios tradicionales habla de él. Y yo les voy a decir por qué. Porque Domingo Emanueli es Team Pipo. Porque Domingo Emanueli es ese que Tomás Rivera Chats no quiere tocar ni con un palito largo, porque eso le daña al muchacho que él tiene detrás, que lo quiere traer, no sabemos para qué, si para comisionado residente o para gobernador, pero lo quieren traer por la cocina a Pedro Pierluisi. Y yo creo que eso es lo primero que queda bien claro cuando vemos el documento, y de hecho, déjenme buscarlo porque yo creo que es súper importante ese documento. Y no lo tengo aquí. La carta que le envía Carlos Mellado precisamente a Domingo Emanueli, cuando le dice, yo lo voy a referir porque aquí pueden haberse cometido delitos relacionados con la función pública y también violaciones a la ley de ética. Y es importante, ahí está la carta, fuera de toda duda. Domingo Emanueli Hernández, 16 de marzo del 2022. La carta de Carlos Mellado.
¿Y qué va a decir Mingo Emanueli? ¿Que se le perdió? En el montón de documentos que tenía allí. Que no la encontró. Nunca. 2022. Llegamos al 2025. ¿Y qué pasó en el 2025? Bueno, pues lo que les digo. Que la licenciada Lourdes Gómez, que se disputa el premio Desastre del Año, de la década, perdón, con Domingo Emanueli, firmó la disposición final del caso, el cierre y el archivo del caso de Marras el 30 de octubre del 2025. Y para empezar a descoser la costura patética, ilegal, a mi juicio, del Departamento de Justicia con relación a este caso, ahí es cuando yo les digo, ¿por qué no dicen quién fue el fiscal o la fiscal que determinó esto? Hablan de dos fiscales que yo no me atrevo ni a mencionar, porque me parece que son los que se traen por nombre así para decir algo. Pero ¿por qué no lo firmaron esos fiscales? Miren, el documento está tan mal hecho, está tan mal escrito. Por ejemplo, yo les voy a dar una línea que me pareció patética. Cuando este documento dice cosas como, por ejemplo, finalmente, de la prueba documental evaluada, incluyendo las declaraciones juradas que obran en el expediente, surge la dinámica. Gente, esta es la redacción de una secretaria del Departamento de Justicia. Surge la dinámica que se dio relacionada con las contrataciones para brindarle los servicios que ameritaba el participante. Conforme nuestro criterio, lo evaluado no arroja evidencia de ilegalidad alguna en relación con la señora Roy, sino más bien procesos normales dentro de este tipo de servicio a personas con discapacidad intelectual, en cuyos casos existe un monitor federal supervisando y velando que se le garanticen sus derechos y se le brinden todas las ayudas que ameritan para proteger su integridad, salud y bienestar. Gente, ¿ustedes han visto algo más largo que no dice nada? Además de mal escrito. Esto parecería que lo escribió el sobrino de cualquier uno de nosotros o sobrina de 17 años que está terminando la escuela. Es más, yo creo que hay muchachos de 16 y 17 años que escriben mejor. Pero sobre todo que diga que son procesos normales. Vamos al primer proceso normal. Y yo voy a empezar por lo más sencillo, para finalmente revelarles quién es el que está protegiendo a Susan Roy. ¿Por qué es que se protege a Susan Roy? ¿Quién es la que la mantiene acorazada en la oficina del Departamento de la Familia? Miren, aquí hay un correo. No, antes de ir al correo electrónico que me parece que es nefasto para ella. La declaración jurada de don Eliud, nadie la contradice. Nadie. Cuando yo le estoy hablando de nadie, es que aquí hay una abogada que se entrevista. Aquí hay funcionarios del Departamento de Salud. Hay por lo menos 5 testigos. Y esa abogada incluso confirma lo que dice don Eliud. Sobre todas las cosas, hay una doctora, Marilú Cintrón, y dos doctoras, Edna Dolz Sotomayor. Estos son los funcionarios del departamento. Establece claramente esta declaración jurada lo que ya sabemos, que se le pidió a esta persona: tienes que contratar a fulano. OneSource, Inc. Para evadir el esquema de contratación imperante en el Estado Libre Asociado. Como parte de estos actos, la señora Roy promovió el aumento de la compensación de propuestas de proveedores de servicios bona fide del departamento. Posteriormente presionó a dichos proveedores la subcontratación de la compañía para que ésta fuera la beneficiaria del aumento en cuestión y, en consecuencia,
recibiera una cuantiosa compensación sin ser sometida a los procesos de contratación. Esos son los procesos normales que dice la fiscal del pueblo, Lourdes Gómez. Esos son los procesos normales que dice ese informe. Que yo soy secretaria de agencia y le digo a fulano, mira, yo te voy a dar 60,000, tú se supone que te ganaras 30, yo te voy a dar 60, para que con los otros 30 le pagues a Wilfredo y a Jesús Nadal. Esos son los procesos normales. Esos son delitos graves, porque estamos hablando de fondos públicos, de sobre $300,000 en fondos públicos que se pagaron para satisfacer a un tercero, que finalmente resulta que es un amigo íntimo de Susan Roy Fuerte. No lo digo yo, lo dicen todas las fuentes mías y de los compañeros que están hablando de este asunto y descubriendo este asunto. Wilfredo Benítez, ex policía, que tiene una corporación de seguridad que se llama Altima Security, que tiene contratos hoy con el Departamento de Recursos de Recreación y Deporte. Y se supone que Susan Roy no tiene ningún problema. Y la gobernadora dice que estos son sombras nada más. Gente, cuando uno sigue indagando en los documentos, se percata que Susan Roy, la secretaria hoy del Departamento de la Familia, entonces secretaria o directora de la División de Servicios a los Adultos con Discapacidad, tiene por lo menos intervenciones en reuniones donde estaba presente Wilfredo Benítez González, ese amigo de ella de hace 20 años, y que un funcionario del Departamento de Salud que se llama Kevin Sierra dijo claramente que a él lo habían relevado de las funciones de supervisión en el caso de ese participante para traer a Wilfredo Benítez González. O sea, esos son los procesos normales. Sacar a un empleado bona fide que le da servicio al departamento por lo que cobra para hacer el trabajo de supervisión y traer a un tercero que no ha estado traído conforme a los protocolos de contrataciones del departamento. Lourdes Gómez, que mucho le tiene que explicar al país. O por lo menos, mire, cuando se levante por la mañana mirándose al espejo. Eso fue lo que usted le enseñaron en la escuela de Derecho. Esa fue jueza. Y yo les aseguro que se acabe esta administración y la atornillan en un puesto en el Tribunal de Apelaciones. Pero no termina ahí. Vamos a Lourdes Gómez en relación a los procesos normales de contratación. Pero dejando eso donde está, en el informe de la secretaria, vamos a lo que trae una empleada del Departamento de Salud el 8 de julio del 2021. La reunión, cuando se cuadró todo, fue el 9. Un día antes. ¿Qué estaba diciéndole Carla M. González Cruz a Eliud Colón? A Eliud Colón, el dueño del hogar Don Luis, donde iban a colocar al agresor sexual. Está en el registro de ofensores sexuales. Yo no he traído el nombre porque me parece que hay una laguna legal que no quiero cruzar, no quiero tener ese problema por algo que me parece que no viene al caso en términos de lo sustantivo y más importante de la línea de corrupción que aparentemente ha habido en el manejo de este caso. Y es el asunto de que puede estar protegido por la ley IPA precisamente todo lo que se da en el contexto de ese contrato del Departamento de Salud que solamente nombra al beneficiario y al paciente por sus siglas, pero está en el registro de ofensores sexuales incluso con su foto.
En este correo electrónico, Carla G. González Cruz le dice a Eliud Colón, al contratista que supuestamente es el que van a sentar para que sea Wilfredo Benítez González el que sirva el servicio de cuidadores, a pesar de que no tenía experiencia sobre eso, a través de OneSource. Y este correo electrónico a las 6:38 de la tarde dice: conforme a la conversación sostenida con usted y la señora Susan Roy, directora de la DSPDI, se procede a compartir la siguiente información. Por instrucciones de mi directora, comparto el número telefónico del señor Wilfredo Benítez González. Imagínense, esto fue a través incluso del celular de esa persona. Yo les voy a decir algo bien sencillo. Un fiscal recibe este documento y lo menos que hace un fiscal que se respete, una persona que investigue y se respete, es coger el número de celular y traquear esa comunicación, porque fue a través de ese celular que se le envió esa información a don Eliud Colón. ¿Y sabe qué? Habría confirmado a don Eliud Colón. Prueba independiente. No tenía que hablar con don Eliud, ya tenía la declaración jurada de él. Pero eso lo hace una persona que quiere investigar y que se respete como fiscal y entienda que su función es ir a velar por los fondos públicos y la erogación de fondos públicos del pueblo de Puerto Rico. Porque no es la chequera de ella ni de él, no es la de Lourdes Gómez ni la de Domingo Emanueli, es la del pueblo de Puerto Rico. Pero en el 2022 Domingo Emanueli la engavetó. Y en el 2025 yo me cuestiono si Lourdes Gómez la investigó. Y solamente cuando se dio cuenta que ya salió para afuera, hicieron un informe diciendo que no había prueba, le pasaron por encima a los documentos y ahí está el informe diciendo aquí no hay prueba. Y ahora es con el periodismo, es con el país y es con uno de los de ella, con Tomás Rivera Chats, que tiene que justificar que esa investigación se cerrara. Porque así están las cosas en el Partido Nuevo Progresista. Pero si ustedes piensan que se termina ahí, no se termina ahí. El problema es el siguiente. El problema es que aquí, del mismo informe, nos percatamos que no solamente estamos hablando de un participante que llegó a Hacienda Don Luis con la petición de que se trajera a Wilfredo Benítez para cuidarlo y pagarle $30,000 adicionales al mes. No. Es que hay otro contrato que no se dio para Wilfredo Benítez y OneSource, pero se le exigió a otro proveedor de servicios de cuido. En este caso, Brothers Home. Y en enero del 22, como ya don Luis estaba bastante encocorado por lo que le estaban haciendo y tenía serios conflictos en que esto podría ser corrupción, en el 2022 se trajo a Alberto Ruiz y se le dijo exactamente lo mismo. Y que la licenciada Laura Sola Palacios fue la que negoció con él, la misma abogada que dice que en efecto tenía la información que le dio don Eliud Colón. Gente, esto no es tan sencillo como, mira, nos sentamos y dijimos, no, es que no es solamente un contrato en violación de ley, son dos, porque al otro se le exigió exactamente lo mismo, tienes que traerme a Wilfredo para que te dé los servicios de cuidado. Aquí hay facturas. Aquí están las facturas como evidencia. Aquí hay correos electrónicos que establecen fulana me dijo que yo dijera. Correos electrónicos firmados. Ahí están los nombres. Aquí hay declaraciones juradas. Aquí hay abogadas que intervienen y dicen, del Departamento de Salud aquí puede haber
Pero el Departamento de Justicia, el que se supone que vaya al tribunal y sea un juez quien dirima si hay causa para creer que cometió delito, decidió que no lo iba a hacer. Que se iba a sentar en el fondillo grande de Domingo Emanuel y en el de Lourdes Gómez, ahí en la investigación. Y que a la muchacha de Paco Domenech y de Jennifer González Colón, que la escogieron entre los 8,000 resúmenes porque ella también lo puso allí, para que la llamaran y le pudieran dar ese trabajito de $100 y pico de $1,000 al año, como secretaria constitucional del Departamento de la Familia. Hay que protegerla. Y ahí la están protegiendo. Y Susan Roy tiene un problema o una o está agraciada por Francisco Domenech. Pero ¿saben por quién más que por Francisco Domenech? Bueno, porque es por osmosis. Por Manuel Torres. Porque ustedes saben quién trabaja con Susan Roy Fuertes allí en la oficina del Departamento de la Familia como su ayudante. Linet Martínez Ruiz, la esposa de Manuel Torres, el único dueño de Politank. La esposa de Manuel Domenech, de Manuel Torres, perdón. El amigo de Francisco Domenech, el que le hizo el favor a Francisco Domenech de darle todos los chavitos que le dio, $4 millones para quedarse con Politank. Y se supone que nosotros y Lourdes Gómez nos haga creer que Francisco Domenech no está detrás de todo esto. Que le dijo, mira, esta es la manera de salir de este entorno, de este entuerto y de este tollo. Porque Susan tiene allí a la esposa de fulano, es mi socio. Ay, perdón, no, mi ex socio. Él me compró. Y él tiene todos esos millones que tiene ahora, o por lo menos se los reparte con otro. No sé lo que caiga, ni para dónde, en otros lados. Pero lo tiene con esos clientes que yo no miro cuando llegan a mi oficina, pero que tienen super contratos de hasta $95 millones con el gobierno de Puerto Rico. O sea que Susan Roy Fuertes tiene padrino en la figura de Manuel Torres y de Francisco Domenech. Pero la gobernadora de Puerto Rico dice que el problema de todo esto es que le quieren echar sombras a su gobierno. Eso es lo que dice la gobernadora, que lo ha dicho en todas las instancias en que ha dicho, ha habido que contestar si en efecto lo que está pasando en el gobierno de Jennifer González es corrupción rampante, alta y sonante. Y yo creo, gente, que no va a ser hoy, va a ser mañana, no va a ser mañana, pero yo no creo que pase de este mes, Susan Roy Fuerte, y el mes se acaba el jueves. Porque definitivamente esto es un escándalo de grandes proporciones, un escándalo que incluye al Departamento de Justicia. O sea, yo no quiero dejar fuera a una secretaria del Departamento de Justicia que con Domingo Emanueli se disputa cuál de los dos fue más negligente en su función pública. Si el que estuvo 3 años sin investigar, por lo menos 2, hasta el 31 de diciembre del 24, o la que llegó en diciembre, en enero del 2025, y lo menos que hizo entonces fue colocar a Susan Roy Fuertes en esa línea de no pasa nada y aquí no hay caso.
que yo creo que lo más importante hoy es que este país pueda entender de una vez y por todas que lo que está tratando de hacer el gobierno de Jennifer González es la corrupción que mantiene el Partido Nuevo Progresista desde que son gobierno, por lo menos en los últimos 30 años. Y que no hay manera de que esto no sea idéntico a lo que ha ocurrido en Puerto Rico a través de el momento en que Pedro Rosselló González llegó a la gobernación y Álvaro Cifuentes crearon toda una estructura para lograr que el partido ganara cada 4 años a través de los cuponeros, de los verdaderos cuponeros del Partido Nuevo Progresista y del gobierno de Puerto Rico y de Puerto Rico entero, que son los contratistas y los cabilderos del Partido Nuevo Progresista. Y esto es evidencia, son documentos. Cuando yo escucho a alguien decir, porque es que la secretaria dijo que no había más allá de dudas razonables, pero secretaria, eso no le toca decidirlo a usted, eso le toca a un juez. Ahí estaban los elementos en hechos y documentos que establecen que hay una controversia para que se dirimen los tribunales de si en efecto hay suficiente evidencia para creer, en principio la cintila de evidencia, que yo creo que está más que cuadrada, mire, con un solo documento, con uno solo, con el correo electrónico de Carla. Con este correo electrónico tenía la cintila en regla 6. Y de ahí, todo lo que tenía que investigar, pero hay que investigar porque ustedes no se supone que los nombraron fiscales y la nombraron secretaria de justicia para estar dándole y haciéndole mandados a Francisco Domenech. Es para investigar y trabajar para el país, no para usted y para quererse un puesto en el 2028 de juez en el apelativo. A saber si hasta la quieren nombrar al Tribunal Supremo. Yo no dudo nada. Y la secretaria tiene una pregunta que contestar. ¿Se inventó el informe que le entregó ayer al Senado? ¿Quién fue la fiscal y quién fue el fiscal que investigó? ¿A quién van a sacrificar cuando Tomás Rivera Schatz pregunte? Esas son las preguntas que tiene que contestar. Nos fuimos. Gracias por estar. Recuerden, pueden apoyar nuestro esfuerzo de comunicación, de investigación periodística a través de este chat siempre que estemos en vivo. También lo pueden hacer en bonitasradio.net, fundacionperiodismo21.com, a través de PayPal, tarjetas de crédito, siempre en Bonitas Radio ATH Móvil y Periodismo 21 ATH Móvil, y además enviar cheques o giros postales a nombre de Onda Virtual o de Periodismo 21 y enviarlos al PMB 284 PO Box 194000 San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Éxito, mañana es otro día, nos vemos mañana miércoles. Vamos a ver si mañana no puedo publicar el jueves o quizás el lunes, porque la información, la investigación es bien buena. Seguimos, gracias por estar. Hasta mañana, que la pasen muy bien. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, 70 años sirviendo bien. Vega Coop, de tu lado, siempre. Vanilla Gift Card. Y no olvide apoyar el periodismo independiente. Visite nuestras páginas bonitasradio.net o periodismosiglo21.com y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede visitar ATH Móvil Negocios y donar a Bonita Radio o a Periodismo 21. Puede enviar un cheque o giro postal a nombre de Periodismo 21, PMB número 284, PO Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.